Bueno, muy bien, y continuamos entonces con el programa de Nadie Afuera, este nuevo programa de Nadie Afuera, con nuestro invitado, el ensayista, periodista y doctor en Ciencias Sociales, Alejandro Horowitz. Alejandro, ¿cómo andás? Y muchísimas gracias por haber venido. Digamos que ando y que los días que corren eso no es poco. Exactamente, exactamente. Bueno, vamos a comenzar con un punto de partida que estuvimos pensando, porque a partir de la condena a Cristina se generó una Plaza de Mayo colmada de gente, ¿no? Y vos venís de presentar el libro editaste el libro de Diego Stulbarg, que tiene un disparador a partir de la Plaza de Mayo que se había llenado a partir del intento de magnicidio de Cristina, ¿no? Entonces, aprovechando esa coincidencia, te pregunto, como primera medida, ¿vos qué viste en esta Plaza de Mayo de ahora, post condena a Cristina? Debilidad. El primer secreto de esta Plaza de Mayo es diferenciarla con la Plaza de Mayo del 17 de octubre, que no fue una Plaza de Mayo para acompañar al coronel Perón a Martín García, sino para transformar un preso político en candidato presidencial. Esto no sucedió ni va a suceder, y esto es la extrema debilidad del campo popular en ese punto electoral, aunque no solo. Bien, nosotros algo que marcábamos de esa plaza fue que justamente hubo una parte que intentó, como salió en un análisis posterior, antedatar a esa plaza como un nuevo 17 de octubre, y que en definitiva terminó siendo una convocatoria muy masiva. Fue una convocatoria masiva, pero donde se escuchó un audio de 8 minutos y todos nos dimos vuelta y nos fuimos a la casa, ¿no? Y ahí nosotros decíamos que está faltando esta situación del desborde, ¿no? Un desborde popular. No falta el desborde popular, lo que falta es política. A ver, la idea liberal es que si va a una movilización mucha gente, esa gente más o menos logra que del otro lado escuchen. Eso es una trivialidad. Lo que hace que del otro lado escuchen o no escuchen es la decisión política que respalda la movilización. Conviene recordar que al doctor Alfonsín le hicieron 13 paros generales. ¿Y esto cambió la política del doctor Alfonsín? No. Lo que convenció es a la sociedad argentina de la inutilidad del paro. Es decir, transformar un instrumento político en un vaciamiento político. Y este es el modo en que Milei es presidente. Milei es presidente porque hay un fenomenal vaciamiento político. Es decir, las palabras son de goma, no quieren decir demasiado, y cuando quieren decir son engañosas y tramposas. A ver, hagamos una cosa muy básica. Alfonsín decía, con la democracia se cura, se educa, se come, ni se come, ni se educa, ni se... la patria es el otro. Y al otro lo cagamos a patadas con 35% de pobres. De modo que es muy fácil que un señor venga y nos explique que la justicia social es una porquería, porque no remite simplemente a una oración, remite a una práctica política. La política de las palabras vacías, donde los expertos te explican cómo te tenés que limar los dientes, de qué color tenés que ponerte el saco, de qué lado tenés la cara buena para que te saquen la foto. Pues bien, esa es la transformación de los políticos en un producto electoral. Y esto nos hace saber, Milei, cuando pone en valor a toda la casta. Cuando alguien que tiene 15 minutos de actividad política y ni siquiera después de gobernar 2 años es capaz de organizar algo que se parezca a una fuerza política, cuando todo lo que puede hacer es juntar el detritus de todos los demás que va a parar a su lugar, pues bien, esto nos hace saber cuánto valen los que dicen que están parados de la vereda enfrente, porque solo lo dicen. Basta ver cómo gobierna Milei para darse cuenta hasta qué punto eso es evidentemente así. Entonces, frente a este vacío de respuesta, a esta ausencia de respuesta, Milei.
Alejandro, ahí sobre lo que decís de la marcha tengo un contrapunto, a ver si va un poco en línea con lo que decís, que sucedió una mini discusión entre que se estaba organizando la marcha y la marcha efectivamente sucedió. Y es que la marcha originalmente, si bien no iba a ser para liberar a Cristina, al menos iba a ser para estar en Comodoro Pi, para ir directamente contra Comodoro Pi y garantizar que después Cristina volviera y estuviera en el departamento. Ahora, el momento en el que se decidió correr de lugar, pienso en eso, en el contenido político de la marcha, tomar esa decisión de no ir a marchar a la puerta de aquellos que están perpetrando la condena injusta, probablemente digitada desde Estados Unidos, etcétera, etcétera, y se va hacia Plaza de Mayo, y se va sin una consigna clara, y se va a escuchar este mensaje que mencionaba Martín, y se da media vuelta y se vuelve a casa, hay en la propia decisión de los dirigentes de este lado un vaciamiento de esa marcha, un vaciamiento del contenido político que podría haber tenido esa marcha. A ver, quizás ellos se ocuparon de asegurar que no tuviera ningún contenido político. Claro. Y esto es la renuncia explícita a todo. Pero esto no es solamente, uno podría decir, bueno, ellos y Cristina. Cuando uno mira la defensa de Cristina, uno entiende. Hay dos modos de encarar un juicio. Uno es el modo en que lo encaró Gorriarán Merlo. Gorriarán Merlo va y dice: yo hice todo lo que ustedes dicen que yo hice, pero eso no es delito. Delito es la práctica política que ustedes ejecutan. Eso es un juicio de ruptura. Es Fidel Castro, es la vieja tradición de aquellos que se ponen en la vereda de enfrente, despliegan la bandera y usan el espacio de un juicio como parte de un acto donde se da vuelta la cuestión. Ya no soy yo el acusado, paso a ser el fiscal. Eso es un juicio donde no tiene ninguna clase de argumentación jurídica, sino una estricta argumentación exclusivamente política. Y se llama juicio de ruptura. En el otro modelo de juicio es lo que se llama el juicio de connivencia, en el cual yo digo, no, lo que ustedes dicen que yo hice es delito, solo que yo no lo hice y por lo tanto soy inocente. Este es el modelo de juicio que eligió Cristina Fernández. Y ese modelo de juicio tiene que ver, y se puede sacar una especie de hilo conductor entre el modelo de juicio y el comportamiento de la marcha, que declama una cosa y practica otra. Y el resultado nos hace saber de verdad de qué estamos hablando, ¿sí? A ver, cuando yo tengo un ataque en mi seguridad, a un punto donde me ponen una pistola a centímetros de la cara y la custodia no es capaz de agarrar ni al revólver ni a quien intentó disparar, y esa sigue siendo la custodia, caramba, no estamos discutiendo de la seguridad de un gángster, estamos discutiendo la seguridad de un dirigente político. Y el primer instrumento de seguridad de un dirigente político es su política. Cuando la política está desarmada, el dirigente está desarmado y el campo que encabeza no menos desarmado que él. Por eso, el texto que escribí es el kirchnerismo desarmado, que cuando yo lo escribí, mis amigos peronistas se enojaron. Hoy dicen que soy un canciller florentino. En los dos casos se exageran. Igual tengo una consulta, porque yo ahí un poco, recogiendo también otras entrevistas y algunas cuestiones que fui leyendo, ahí me parece, yo por lo menos estoy 100% de acuerdo en esto de la ausencia de programa, que en definitiva, digamos, lo que se evidencia es que esa marcha, ¿no? Y hace rato viene en una lógica de ausencia de programa y si se quiere realzar la figura presidenciable o lo que sea de Cristina o de otros, ¿no? Digo, sea Cristina o sea Massa, quien sea, pero por delante la figura, ¿no? Y
no hay programa, o si es un programa, tiene que ver generalmente con un programa más electoral, y no un programa político por debajo, decir, bueno, vamos a llevar adelante esto, esto y esto, y bajarlo a territorio. Y me parece un poco también que es, digamos, acuerdo que ese es el problema político que asiste hoy en día, y que es parte de esa descomposición que vos hablás, un poco de lo político y también, ¿no?, del rol de la democracia. Ahora, pienso, digo, nosotros venimos viendo, y yo venía mencionando un poco, y creo que hay voluntad de parte de ¿dónde? Por abajo. Y digo, y ahí, entonces, ¿no? Para los que por lo menos estamos de este lado del campo popular y decimos, bueno, vemos todo esto que vos decís, y un poco nosotros acá, nuestra intención es generar herramientas justamente para salir de ese atolladero que nos mete, tanto como vos mencionás, esto del partido, ¿no? Del ajuste, y decimos, bueno, pero hay quienes no queremos estar en esa, queremos estar en un programa. Vos ahí, ¿cómo imaginás desarmar eso? Digamos? A ver, fíjate, una pregunta tradicional, voy a correr un cachito la respuesta para que sea más fácil de enhebrar. La pregunta básica puede hacerse así, no mirando a un dirigente que formó la cancha, que formó parte del movimiento original, me refiero a Perón. ¿Perón construyó el peronismo o el peronismo lo construyó a Perón? Esta no es una discusión trivial sobre el huevo y la gallina, ¿sí? En política la cosa es, si es el huevo no es la gallina. Entonces, ¿qué quiero decir? Cuando uno mira el 17 de octubre, se entera. Pero no es Horowitz opina. No. El 13 de octubre, Perón está en Martín García y le escribe una carta a Evita. Le dice, negrita, nos vamos a casar, voy a escribir un libro y van a ver quién tiene razón. El 13 de octubre, mientras el país se está incendiando de norte a sur y los movimientos en Berisso ya comenzaron, Perón no tiene la más mínima idea de lo que está sucediendo, entre otras cosas, pues está Martín García. Pues bien, el 17 de octubre se enteró Perón, el presidente Farrell, el general Ábalos, la oposición, el país, de que un nuevo movimiento rugiente hacía tambalear toda la estructura. Fíjate, ¿cuál era la tradición política del coronel Perón? Muy pequeña, o por decirlo con amabilidad, casi inexistente. El coronel Perón era un oficial de inteligencia que venía de ser vicepresidente de la República, ministro de Guerra y secretario de Previsión Social. Es decir, venía de ser funcionario de un gobierno. Gobiernos militares hubo unos cuantos, funcionarios de gobiernos militares miles, Perón uno solo. Entonces, ¿qué nos hace saber esto? Pues bien, cuando la gente deja de mirar hacia arriba y es capaz de confiar en su propia capacidad y la de su vecino, cuando en lugar de buscar dirigentes construye una política y toma los dirigentes que esa política requiere, tenemos un movimiento de otra clase y otra naturaleza y otras posibilidades. Porque quiero decir algo en homenaje a la verdad. Todos tienen un programa político. El programa puede ser implícito o explícito. Cuando las fuerzas políticas no tienen programa político es porque no tienen explicitado el programa político, porque, digámoslo con amabilidad, no es exactamente propio, es el programa político de la bancocracia globalizada, que expresa el fondo, que es después de todo una auditoría contable que los acreedores ponen para cobrar. Entonces, la primera cosa que le interesa al acreedor es, ¿vas a pagar o no vas a pagar? Pues bien, se ocupan de que la política en curso facilite esta cuestión.
Sin embargo, la política en curso no pareciera estar facilitando exactamente esto. Entonces, los acreedores se tienen que hacer muchas preguntas. Cuando nosotros miramos el comportamiento del fondo, de la línea del fondo, frente al presidente Milei, vemos que sus sonrisas son de plástico y que cada vez que tienen que soltar un billete, lo retienen todo lo que pueden, y hasta que no viene la orden suprema de suelten el billete, no sueltan el billete. ¿Por qué? Porque se están cuidando su propio espacio profesional, porque si esto se va, como todo indica, en dirección a otro 2001, pues bien, los que pusieron los ganchos para poner la plata por este desfalco tienen que explicar qué hicieron. Y esto nunca es una situación tan agradable ni tan cómoda. Entonces, con ese programa en curso, programa que está en ejecución desde que José Alfredo Martínez de Hoz, el 2 de abril de 1976, nos lo hizo saber con todas las letras. Pero ese programa no hacía otra cosa que estabilizar la política que Celestino Rodrigo en 1975, de la mano de María Estela Martínez de Perón, puso en marcha y tuvo que resistir un paro general de otra calidad e intensidad. Y por eso, cuando el paro ya estaba en la calle, la CGT por primera vez paró contra un gobierno, comillas, propio, cierro las comillas. Entonces, tenemos acá una cuestión. Una dirigente que fue presidenta 2 turnos, vicepresidenta 1 turno, armadora todo el tiempo, descubrió, después de todo esto, que sería bueno tener un programa. Caramba, te llevó un rato largo, ¿no? Ahora bien, dentro de un acuerdo bastante amplio que tenemos con lo que estás diciendo, objetivamente ahora se vienen las elecciones de medio término, ¿no? Y entonces decimos, bueno, ahí viene la vieja historia del mal menor. No, Claro. claro, pero dentro del mal menor, digo, el mal menor también puede ser para las condiciones que uno pueda tener para salir a la calle y cortar una ruta, salir a la calle a reclamar ciertas cuestiones. Digo, evidentemente hay que hacerlo y por eso levantamos mucho las distintas experiencias que hay, aisladas, chicas, más grandes. La semana pasada hubo una importante convocatoria por la salud pública, etcétera. Y digo, bueno, te pregunto si te parece exactamente lo mismo cualquier tipo de resultado. No, o si yo hace... jamás digo que 2 cosas son iguales, porque nunca... Mira, el principio de identidad surge, matemáticamente hablando, de despreciar un segmento de la diferencia y decir que es irrelevante a los efectos de este análisis. De modo que cuando te explican que 2 cosas son iguales, te están diciendo que las 2 cosas son abstractamente iguales. Nunca 2 cosas son iguales. Podemos ir a lo más, desde la biología hasta la política. Los hermanos siameses no son iguales. De ahí en adelante todo es ampliación de la diferencia. Primera cuestión. Segunda cuestión. La estrategia no es un invento de 5 tipos brillantes. La estrategia es siempre una invención popular. ¿Qué quiero decir con esto? Lenin no inventó el Soviet. El Soviet lo inventó la sociedad rusa. Lenin leyó adecuadamente el Soviet. ¿Qué es lo que nos muestra hoy la sociedad argentina? Mirá las elecciones de Capital Federal, mirá las elecciones de Rosario, y ¿cuál es el número más restallante? El que hiere la vista, el que impide pensar en otra cosa antes que nada. Los que se quedan en la casa, los que votan con los pies, los que dicen no voy a votar a ningún integrante de la casta, porque todos
en sus términos y, como diría el general, en su medida y armoniosamente, nos han estafado a todos. Pues bien, la pregunta política de quien se propone construir de verdad un movimiento es cómo se transforma la resistencia pasiva en resistencia activa. Esta es la pregunta. Y entonces uno dice, a ver, imaginemos que en lugar del 50% de gente que no va a votar, el 50% votar en blanco. A ver, vamos a tomar la historia política argentina, donde el voto en blanco tiene alguna significación. Esto es, vamos a mirar las elecciones constituyentes de 1957. El voto en blanco fue la primera fuerza política. Sin embargo, estaba muy lejos del 50%. Si el 50% votara en blanco, el presidente que está sentado en la Casa Rosada no tiene tiempo ni para el helicóptero. Es decir, estamos hablando de otra cosa, no de levantar abstractamente el dedo, sino de usar el dedo popular aportando a su construcción. Si el 50% de la sociedad argentina dice no, esto no, es esto no. Y de esto se trata. Ese es un movimiento plebeyo y democrático. Ese es un movimiento de abajo para arriba. ¿Y quién propone esto en la casta? Porque vos fíjate una cosa. ¿Qué es lo que mirás cuando los ves votar? Los números. En el 2015, Macri obtuvo 2 millones de votos más que en el 2019. Es decir, perdió 2 millones de votos, aunque había 2 millones de nuevos votantes. Los Fernández, en el 2019, sacaron 55.000 votos menos que los que obtuvo Macri en el 2015. ¿Esto qué nos hace saber? Que no ganó el más dinámico, ganó el que menos votos sigue perdiendo. Entonces uno dice, bueno, pero estos son los partidos tradicionales. Sí, sin duda. Ahora bien, la izquierda, los que votan a la izquierda del Congreso, ¿votan distinto? ¿Los números de sus electores nos dicen otra cosa? No. Nos hablan del profundo desencanto que producen. ¿Por qué? Porque las diferencias, cuando son exclusivamente discursivas, paren un discurso. Y acá es tiempo de dejar de blablear y pasar a hablar en serio. El embajador de los Estados Unidos habla en serio. Milei habla en serio. No muchos más. No, me parece que está muy bueno también pensar un poco, esto a mí por lo menos me invita a pensar cómo utilizás esa herramienta del voto, ¿no? Para de alguna forma lograr que ese rechazo que viene siendo el no ir a votar se transforme en un rechazo activo. Digo, si uno analiza el 2001, hay una gran diferencia de decir, bueno, la gente no fue a votar, pero no se quedó en su casa. La gente estaba organizada por abajo. Entonces, y tuvo una consigna. Claro, ahí había, claramente, ahí había programa en todas las asambleas barriales, los que tuvimos oportunidad de ir, conocer o más o menos, veíamos eso. Entonces, hoy en día, lo que vemos, de alguna forma, es que, bueno, la gente no está tampoco organizando digamos, esas grandes asambleas barriales o metiéndose en los problemas que hay en el barrio y diciendo, bueno, vamos a organizar esto, vamos a organizar aquello. Aparecen incipientemente, por ejemplo, los jubilados en ese sentido. Entonces creo que el gran, digamos, como la gran cuestión a resolver es cómo los que estamos, digamos, en la militancia todos los días logramos
involucrar a todo el resto a decir, bueno, a ver, no importa, digamos, la herramienta electoral tiene que reflejar ese programa que está por abajo. Lo que pasa es que al no haber un programa por abajo, la herramienta electoral que muestra, bueno, fuerza a todos. No, refleja el programa que realmente hay. Bueno, entonces creo que el problema, los sectores populares lo tenemos ahí. Hay quienes queremos construir ese programa y decimos, bueno, miremos las experiencias y de dónde salen esas experiencias. Yo por lo menos entiendo que en este momento el voto en blanco no ayuda a construir eso. Es mi opinión, digamos, mi humilde opinión. Pero sí entiendo, digo, bueno, quizás construir un voto con un programa territorial, también podés acompañar tranquilamente cualquiera de las listas que no sea la derecha. Digamos, no son cuestiones contrapuestas. Pero me parece que el problema principal, y está bueno también como vos lo reflejás, es justamente cómo volvemos a construir desde abajo una política que realmente incluya a todos esos que hoy en día deciden quedarse en la casa. Porque ese es el gran problema. Porque no es que están quedándose en la casa conformes con lo que está sucediendo. Entonces, ¿cómo logramos que vengan para este lado? ¿No? Digo, no querés ir a votar, no votes, pero vení a la marcha, pero venite a organizar, no sé, el club de barrio. Acá hay un pequeño detalle que te estás salteando. Para que yo te escuche, me tiene que quedar claro que vos hablas en serio. Si yo no tengo eso claro, vos hablás y formás parte del mercado de los discursos. Y en el mercado de los discursos, si algo nos ha informado Milei es que todos los discursos valen una puteada, porque el único discurso que Milei ejecuta diariamente son puteadas. Sí, insultos. Sí. Puteadas de distinto tipo, calibre, color, pero puteadas, digo. No es exactamente un pensador conservador. Digamos que la idea de que Milei es capaz de pensar algo es una idea que remite al milagro, ¿sí? A la posibilidad de que el milagro suceda y el Señor transforme los 3 panes y alimente realmente a todos. Pero los milagros suceden en los relatos. Fuera de los relatos son más complejos los milagros. Entonces los milagros o son parte de la literatura o no son. Pues bien, como no tenemos aquí candidatos que sean además grandes escritores, más bien son grandes nada, entonces lo que vemos es un conjunto de desahuciados que repite palabras vacías. Entonces, ¿por qué yo, que me quedo en mi casa, te voy a escuchar? Bueno, a mí particularmente, porque soy una militante. No, lo digo. O a mí, totalmente, o a Pirulo. totalmente. Lo que quiero decir es esto. No hay ninguna razón para escuchar. Por lo tanto, no hay ninguna razón para dirigirse a algún lugar en particular. Porque los que se dirigen hoy, ahora, acá, a algún lugar en particular, van hacia una urna que cuando miramos cómo se confeccionó la lista, bueno, no hay ninguna discusión de qué estamos hablando, ¿sí? A ver, la sociedad argentina, el planeta, Sudamérica, tienen complejísimos problemas. Ninguno, ni bien ni mal, ninguno de todos estos problemas integra la agenda pública. Todos repiten a Gramsci y a la fórmula de Gramsci, pero la hegemonía, contada cortita y fácil, no es otra cosa que la agenda. El que es capaz de instalar sus puntos en una agenda, ese tiene la hegemonía. Quien no es capaz siquiera de construir la agenda del debate, no forma parte de ningún debate, porque allí no se discute nada. Entonces, si acá no se discute nada, terminemos con la ficción de que esta es una discusión.
Este es un monólogo donde un señor putea y jode sistemática y continuamente. Clausewitz, que era un señor muy inteligente, nos explicó que si a mí me cagan a patadas, esto no es una guerra. La guerra es el momento en que yo levanto la mano y detengo el golpe que me quieren propinar. Cuando me defiendo, comienza la guerra. Acá lo que vemos es un modo en que nos cagan a patadas y no contestamos. Recién, Alejandro, en una parte de lo que decías, hablabas de esto de la escucha, del escuchar si tienes algo para decir, y pienso también, comparte lo que decía Maru, creo que algo para sumar, digo, es que muchas veces los militantes necesitamos o vamos a buscar que nos escuchen para convocar una lucha, para convocar algo, pero después en otro momento nosotros también tenemos que poner la cara por los dirigentes. Y tenemos que poner la cara por dirigentes, y estoy pensando en lo siguiente. En 2023, la sociedad, a los que vamos a buscar, a los que fueron desencantados a votar a Milei y ahora se quedan en la casa, vamos puntualmente a eso, los fuimos a buscar con una boleta con la cara de Sergio Massa, con la cara de Leandro Santoro. 2 años después de que esa sociedad nos habló a nosotros, porque en el escuchar, en el debate, un ida y vuelta, che, yo te di un mensaje, te dije, bueno, esto no, y bueno, y Milei sí, porque podría ser Milei o podría ser un payaso, no importa, pues no es el punto. Pero digo, 2 años después, vamos a la elección en Capital y la cara vuelve a ser Santoro. Y ahora estamos discutiendo si para octubre la cara va a volver a ser Massa o no, en esos 2 años, sin discutir ni programa, ni ninguna otra alternativa, ni la aparición de ningún otro dirigente. Lo cual tampoco necesariamente quiere decir que por poner una cara nueva se va a solucionar el problema, porque el caso de Juan Monteverde en Rosario, por ejemplo, muestra que es joven, que tiene otra forma de construcción política, que pudo ganar una elección, pero que él mismo reconoció tuvo una baja participación. O sea, el problema no está resuelto. La diferencia es que él gana, y en el discurso en el que gana dice: tenemos un problema, seguimos teniendo un problema, de acá en adelante para la próxima elección tenemos que ir a buscar a esta gente, tenemos que seguir construyendo, tienen que volver a creer en la política, etcétera. Entonces digo, no sé si algo acá también, en esto que vos decís del escuchar, tomar el piolín que vos acabás de anular. De decir, miremos más. De si escuchamos a... Claro. En el 2015, el candidato, después de 3 gobiernos, fue Daniel Scioli. La biografía de Scioli casi nos ahorra cualquier clase de comentario, ¿sí? Digo, es un funcionario del gobierno actual, ¿sí? Que no es poco decir. Y el hombre que enfrentó Scioli era ni más ni menos que Mauricio Macri. Pues bien, Massa tuvo una participación en esa elección recomendando votar a Mauricio Macri. ¿Sí? Entonces, el candidato que en el 2023 se puso contra Milei era el candidato que propuso apoyar a Macri, que propuso apoyar a Milei. Dicho por carácter transitivo. Esto es, la vieja ecuación matemática de primer año del colegio secundario. Son perfectamente intercambiables. No es Horowitz opina, no. La situación política nos hace saber que todos ellos, en un momento, son el resultado de la misma ecuación. Entonces, digo yo, ¿qué les estamos proponiendo? ¿Qué es lo que nos enseña el psicoanálisis? La primera cosa que nos enseña, lo más chiquitito, hay que saber escuchar. El que no sabe escuchar no habla con nadie, monologa mal consigo mismo y con sus fantasmas en la cabeza. Hay fantasmas más interesantes, mira, de acuerdo, pero eso es para la literatura. Para la política,
El asunto consiste en poner blanco sobre negro de qué va. Y poner blanco sobre negro de qué juego. Y eso no puede sino ser un modelo de práctica política. Y lo que nos hace saber este conjunto de discursos es que los discursos pueden ser más o menos diferentes. Pero miremos un minuto incluso los discursos. ¿Cuál es la crítica de la oposición a Milei? Los modos. Le dicen que es desagradable, lo cual es cierto. Le dicen que carece de cualquier discriminación democrática, lo cual también es cierto. Pero en el fondo hay un elemento que comparten aquellos que todavía se ilusionan con Milei, con esta forma de la oposición. Y es este. ¿Y si le sale bien? Porque en el fondo no conciben ninguna otra herramienta que las que Milei usa de mal modo. Yo, en general, no creo que la crítica de las formas sea una crítica menor, pero siempre y cuando la forma acompañe el contenido. Claro. Cuando el divorcio entre la forma y el contenido es del rango que estamos viendo, y que la sociedad, y este es el punto clave, registra tan clara y inequívocamente, ese no es el camino a ningún otro lugar que los caminos que ya recorrimos y que tienen este resultado y este balance. Porque la idea de que acá hay un balance político distinto que la cara de Milei. A ver, hace un rato hablábamos del libro de Diego Stulbach. Sí. Diego Stulbach hace un libro que parte desde un razonamiento kafkiano. Recuerda cómo empieza la metamorfosis. Samsa está y descubre que él cambió. Pues bien, la sociedad argentina no puede poner el cambio y la responsabilidad fuera de sí. Es Gregorio Samsa. Es decir, tiene que ver cómo se volvió esta cucaracha que es. Y esta es nuestra responsabilidad, no de algún otro que está afuera, impoluto y que baja del cielo estrellado. No hay cielo, no hay estrellado, estamos llenos de Gregorio Samsas. Y ese es el estado de la cuestión. Y de esto es lo que no nos estamos haciendo cargo. Y esto es lo que Diego invita a pensar en su libro. Esto es una salida donde admitimos que lo que tenemos no sirve y que estamos perplejos frente a lo que tenemos que hacer. Un dato que charlábamos también ahí, hablando un poco de esto de Massa y qué sé yo, era que justamente, no me acuerdo cuál era el número de votos que había sacado Massa en las últimas elecciones. 11 millones de votos. Bueno, 11.400.000. Durante 2 años nadie sabe ni qué hizo Massa, ni qué conclusiones sacó, ni, a pesar de haber sido el ministro del ajuste y de tener que ir a votarlo, el tipo terminó la elección, desapareció y empieza la elección y vuelve a aparecer. No, a mí me parece también ahí interesante un poco pensando cómo se sale, ¿no? De esta, porque de alguna forma también pienso yo, bueno, esta característica de un pueblo que en el último tiempo, bueno, podríamos discutir horas el concepto de pueblo, pero digo, me parece que está como en una situación de esperando, ¿no? Esperando ahí que ser representado o esta cuestión de me vienen resolviendo, ¿no? A mí me da una sensación que desde el 2001 a esta parte se depositó en, si querés, en el kirchnerismo o en distintos sectores, la resolución de determinados problemas, que me parece que fue dejando también a los que tenían un programa
cada vez más pasivos, si se quiere. Digo, y los que de alguna forma queremos ir soplando por debajo esas brasitas, de alguna forma buscamos en ese 2001, bueno, a ver qué era lo que había que rompió también. Bueno, no hubo pasividad en los 90, hubo un montón de luchas contra el caso, etcétera, pero digo, ¿dónde encontrar de alguna forma ese faro que a veces se busca en relación a salir de esa pasividad? Y en eso me parece también interesante poder pensar qué le faltó, ¿no?, a ese 2001. Porque de alguna forma uno dice, bueno, para algunos, y el otro día lo hablábamos creo que con Santucho, no me acuerdo, para algunos el 2001 fue lo peor que le puede haber pasado a la Argentina, para otros fue el argentinazo, entonces lo vemos como un momento en el que, digamos, un sector del pueblo va a tomar los problemas en sus manos y busca una solución. Después corona como corona con un proceso que termina siendo, si se quiere, el kirchnerismo. Entonces digo, bueno, ¿qué tenemos que buscar en la historia para poder salir de ese atolladero? Un balance compartido. A ver, cuando nosotros miramos las elecciones de 1973, más allá del aspecto mítico, la sociedad argentina tenía un balance. En 1972-73, ser gorila era muy, muy, muy difícil. ¿Por qué? Porque había un balance de lo que había significado para la sociedad argentina la Revolución Libertadora y su continuidad, que era la Revolución Argentina de Onganía, Levingston y Lanusse. Y quiero decir que Onganía, Levingston y Lanusse, comparados con el 76, eran, en fin, un ejercicio de kindergarten, ¿sí? Entonces, como tengo edad suficiente para que esto no sea una cuestión que leí en un librito, lo del balance compartido tiene que ver con un elemento básico que una fuerza política no puede no tener. ¿Cuál es el balance compartido de la sociedad argentina sobre María Estela Martínez de Perón? Está en debate. ¿Debate? Bueno, vos sos una mujer llena de optimismo. Bueno. Está bien, no. Si estuviera en debate, yo estaría encantado y simplemente con avivar las brasas del debate estaríamos avanzando en la buena dirección. ¿Cuál es el balance del 76? Que los militares se comían a los chicos crudos y que había una dictadura militar que tenía participación cívica. ¡Wow! No deja de ser curioso, digo, entre gente acostumbrada a usar categorías políticas, resulta que en la dictadura hay dos demonios. El demonio dictatorial y los guerrilleros alucinados que lo enfrentaban. El resto un café, gracias. ¡Wow! Si algo nos enseña las ciencias sociales, es que esto así no puede ser nunca. Todo proceso político tiene beneficiarios, víctimas y marginales. Es casi, por así decirlo, tan obvio que es como discutir la invención de la rueda, más o menos. Pues bien, parece ser que los militares no eran un instrumento. No, eran un valor en sí mismo. Qué cosa extraña, ¿no? Cuando uno mira la historia de los golpes de Estado, uno ve, por ejemplo, que el golpe del 30 se ejecutó con los miembros del liceo, del colegio militar. Alguien usa el colegio militar cuando no tiene un cuerpo de ejército, porque si tiene un cuerpo de ejército, obviamente no va con los pibes del liceo, ¿sí? Irigoyen tenía todo
todos los cuerpos de ejército. Pero el bloque de clases dominantes había resuelto que él se tenía que ir. Y como él se tenía que ir, los bomberos, el liceo y 4 amigos eran más que suficientes. Ahora bien, el 76 se hace con las Fuerzas Armadas orgánicamente comandadas. No hay un solo oficial superior que ofrezca ninguna resistencia política al curso de los hechos. Pues bien, pero por si esto fuera poco, cualquiera que no sea simplemente un cínico, al primer año del golpe, en marzo de 1977, todo lo que tiene que hacer es mirar las solicitadas firmadas en Clarín. La Sociedad Rural, la Unión Industrial Argentina, tutti quanti le fiocchi, en línea por orden alfabético, todos, no faltaba nadie. Sin embargo, esta no fue una dictadura burguesa terrorista. No, es un golpe de Estado y aparte cívico-militar. Esto es, algunos civiles apoyaron el proceso militar. ¡Wow! Si esto no es autodesarmarse, si esto no es echarse arena en los ojitos, si esto no es no querer ver lo obvio y tomarse un trabajo desaforado por ocultarlo, ¿cómo se puede hacer un balance sobre el 76 con semejante ausencia a décadas? Entonces, aquí vemos el principal ingrediente. Un derrotado es alguien que no transforma su experiencia personal en conocimiento. Esto es, no piensa lo que le pasó. Y esto es lo que la sociedad argentina tiene que pensar. Milei nos está pasando, no cayó del cielo, no es un elemento extraño, es simplemente una cuenca más en un piolín organizado de la misma manera. ¿Y cuál es el piolín? ¿Se acuerdan de la ley de entidades financieras que José Alfredo Martínez de Hoz allá por el 77 hizo pública? Hace un rato acá yo escuchaba, y me parece muy bien, que caracterizar el enfrentamiento entre China y los Estados Unidos como una forma de enfrentamiento interimperialista. Ahora bien, cuando yo digo esto, estoy acudiendo a una caja de herramientas que me permite saber que el que exporta capital financiero practica una política imperialista. ¿Qué duda me cabe? Ahora bien, es imprescindible leer a Lenin para darnos cuenta de esta cuestión. Y mira, basta mirar algunos pequeños datos que son de dominio público. Fíjate, cuando Lenin escribe Imperialismo, fase superior del capitalismo, en la década del 10 del siglo pasado, y mira cómo están conformados los bancos en la Rusia zarista, ve cómo los bancos extranjeros son mucho más importantes que los bancos nacionales y la banca privada más importante que la pública. Miremos cómo era la banca en la Argentina en 1976. Los dos bancos más importantes de la Argentina eran el Banco Nación y el Banco de la Provincia de Buenos Aires. La banca pública era más importante que la privada, y la privada nacional era más importante que la privada extranjera. Y todas las provincias disponían de un instrumento que era su propio banco, y existía el Consejo Federal de Inversiones, que todavía existe, pero es un pequeño mamarracho del que nadie, fíjate una cosa, con esto de cerrar y echar burócratas que no sirven,
esto sería magnífico. No, 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 ese se mantiene. Lo que está en discusión es cómo se privatiza el Banco Nación. Entonces, no hay que ser demasiado genial, ni tener una sofisticadísima caja de herramientas para entender que nosotros no jugamos ni a las bolitas. Ale, te agradecemos muchísimo por haber